Hola, gracias por mirar este vídeo. Mi nombre es Ariadna, soy oficial de Políticas e Investigación en la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, la IFLA. Somos la voz global del sector bibliotecario y de sus usuarios. En esta presentación quiero explicarles por qué las excepciones y las limitaciones al derecho de autor son tan importantes para las bibliotecas y también para archivos y museos, y cómo los jefes de oficinas de propiedad intelectual que se reunirán en Santo Domingo en el Seminario Regional de la OMPI para América Latina y el Caribe pueden ayudar en este tema. En primer lugar, permítanme explicarles por qué el derecho de autor es tan importante para las bibliotecas y por qué la IFLA colabora con la OMPI. El derecho de autor permite efectivamente controlar quién puede utilizar un libro, un artículo de investigación o hacer traducciones, etcétera. Puede permitir, pero también puede prohibir el uso de obras para finalidades de investigación, de educación, de preservación o incluso el préstamo bibliotecario. El derecho de autor ha permitido el desarrollo de la industria moderna del libro y también permite que los autores sean remunerados adecuadamente por sus obras. Al mismo tiempo, es vital que los gobiernos se aseguren de que actividades de interés público no se vean afectadas negativamente por reglas que protegen el derecho de autor en función de las leyes del mercado. No se debe aceptar que solo los que tienen recursos económicos para acceder a la cultura, para pagar libros, para acceder a licencias, sean los únicos que tengan derecho a disfrutar de la educación y de la participación activa en la vida cultural de una sociedad. Tampoco la falta de excepciones o una ley inadecuada no debería poner en peligro la posibilidad de las instituciones de patrimonio cultural de preservar nuestro patrimonio para el futuro. Las excepciones y limitaciones al derecho de autor forman parte del derecho de autor y para nosotros son una parte muy importante de los regímenes de derecho de autor. Ayudan a evitar que los fallos en el mercado, que las leyes del mercado impacten negativamente a actividades de interés público. Y protegen al mismo tiempo y no perjudican a que los autores puedan beneficiarse de remuneración para sus obras. Los derechos de autor también pueden hacer frente a la enorme cantidad de obras que no están en la venta o que nunca fueron pensados para estar en la venta, a través de excepciones y limitaciones que están diseñadas para que este tipo de obras que no tienen valor comercial, sin embargo, puedan estar disponibles para la sociedad. Las bibliotecas son fundamentales para lograr el equilibrio adecuado. Son las instituciones que dan vida a las leyes, a las excepciones y limitaciones al derecho de autor, en beneficio de todos. Sin estas reglas, las bibliotecas no podrían prestar, no podrían hacer copias para apoyar la investigación o la educación, no podrían hacer copias para preservar y para su uso no comercial. Estas limitaciones y excepciones también deben mantenerse al día con los cambios tecnológicos, porque si no hay el riesgo de que no sean útiles a medida que avanza el progreso tecnológico. Por ejemplo, algunas reglas solo permiten la fotocopia, pero no la copia digital, aunque sea para la misma finalidad. O permiten enviar copias físicas, pero no enviar copias digitales a otras instituciones, otras bibliotecas que requieren esta copia para investigadores que se encuentran en otra parte del país o en otro país. Es decir, las leyes de derecho de autor no adaptadas al mundo digital puede también impedir que disfrutemos del avance tecnológico que puede ser tan beneficioso. La forma en que las bibliotecas acceden a contenidos digitales, que es a menudo mediante licencias, esos contratos con cláusulas para acceso a contenido digital, también pueden perjudicar a través de determinadas cláusulas que se utilicen las posibilidades del mundo digital. Y las leyes tienen que poder redirigir este error que limita las posibilidades de acción de las bibliotecas. Por supuesto, tenemos claro que las excepciones al derecho de autor solo pueden ser una solución parcial. No son un sustituto del apoyo financiero adecuado para las instituciones de patrimonio cultural y lo mismo ocurre en bibliotecas, archivos, museos, también centros educativos y de investigación. También es para nosotros muy evidente que las excepciones y limitaciones bien concebidas no suponen una amenaza a los creadores o a los titulares de derecho.
Por definición, la excepción o limitación no debe perjudicar al uso normal del mercado y no pueden crear un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares de derechos de autor. De lo contrario, no deberían ser adoptadas. Y como subrayó el reciente informe de la Comisión de Industria, Ciencia y Tecnología del Parlamento canadiense, hay a menudo reclamaciones en contra de excepciones al derecho de autor que alegan daños que son muy cuestionables e incluso pruebas aportadas al respecto que han sido exageradas o a menudo manipuladas, dando a entender que las excepciones dañan al mercado cuando no es el caso. Lo que está claro es que en un mundo moderno las bibliotecas necesitan un marco moderno de excepciones y limitaciones al derecho de autor que les permita trabajar con herramientas digitales y colaborar a través de fronteras. Y con demasiada frecuencia hemos observado que no existe este marco adecuado. Bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como bien saben, es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del tema de propiedad intelectual. Tiene un papel muy importante en la negociación de tratados internacionales que garantizan la protección de los derechos de autor a través de las fronteras de una manera más eficaz que si solo pudiéramos hacer acuerdos bilaterales privados, individuales, digamos, entre dos países. Y como ha demostrado el Tratado de Marrakech, estos tratados internacionales también pueden concentrarse en la parte de excepciones a los derechos para que estas excepciones funcionen a través de fronteras. En un mundo globalizado es cada vez más común que las bibliotecas cooperen para cumplir con sus misiones, como parte de redes de preservación, mediante el suministro de documentos internacionales o en apoyo de la enseñanza a distancia y en línea. Por lo tanto, las excepciones que permiten a las bibliotecas realizar su trabajo a nivel nacional también deberían funcionar a nivel internacional. Si no actuamos, nos encontraremos con demasiadas situaciones donde hay gente que no puede utilizar las bibliotecas para su uso principal, la educación, la investigación y el acceso a la cultura. Se perderán posibilidades de desarrollo y de investigación, acceder a tecnologías para la inteligencia artificial, minería de texto y datos, varias técnicas que están en la vanguardia del desarrollo. Y todo eso será sin beneficiar a nadie y perjudicándonos a todos. No podemos seguir con el estado de la cuestión que tenemos en este momento. Esto es un poco lo que busca hacer el Tratado de Marrakech, y América Latina y el Caribe ha sido pionera, un líder en hacer realidad este tratado. Como saben, este tratado permite a las bibliotecas y a otras instituciones hacer copias en formato accesible para que las personas ciegas con discapacidad visual o con otra discapacidad para acceder al texto impreso puedan tener acceso a estas obras sin necesidad de pedir autorización expresa a los titulares de derechos. También, y es una de las partes más importantes, permite que estas obras en formato accesible se puedan intercambiar a través de fronteras con países que han ratificado el tratado. Ha sido un gran paso adelante en términos de facilitar a las bibliotecas la ayuda a los usuarios con discapacidades para acceder al texto impreso. Y Marrakech también ilustra dos puntos muy importantes. En primer lugar, aunque antes era posible que los países aprobaran leyes para apoyar actividades de interés público, era necesario un tratado para garantizar que esto ocurriera realmente en la práctica. Ahora mismo nos encontramos con que el Tratado de Marrakech es el tratado que con más rapidez se ha ratificado en la historia, probablemente en la historia de la OMPI, como indicó el director de la OMPI, Francis Gorry. También, y un segundo punto muy importante, es que el Tratado de Marrakech deja claro que estas excepciones y limitaciones están permitidas en el derecho internacional. Esto es una garantía muy valiosa para las oficinas de derechos de autor que tienen que hacer reformas y se pueden preguntar si una excepción vulnera o no el derecho de autor, el marco internacional de derechos de autor. Es decir, es una garantía más de que esta excepción respeta el marco internacional. En segundo lugar, ha proporcionado un medio muy claro y legal para que las bibliotecas cooperen a través de fronteras. Porque cuando los regímenes de derecho de autor son demasiado diferentes de un país a otro y no existe explícitamente un marco legal internacional que facilita, que autoriza el intercambio a través de fronteras,
se obstaculiza en gran medida el progreso y las expectativas de los usuarios de las bibliotecas. Es importante señalar en todo esto, al igual que en el caso del Tratado de Marrakech, que no se trata de destruir a los mercados. Las bibliotecas quieren que los autores reciban remuneración justa por el uso de sus obras. Se trata únicamente de responder a situaciones en que las soluciones del mercado no son apropiadas para alcanzar los objetivos de interés público. Las medidas relativas a las excepciones y limitaciones al derecho de autor han figurado en el orden del día de la OMPI desde aproximadamente 2007 y desde entonces la IFLA lo ha seguido con gran interés. Perdón. Durante las sesiones del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI se han debatido las excepciones y limitaciones al derecho de autor y sobre la base de estudios realizados por el profesor Kenneth Cruz y las aportaciones de la IFLA, sus asociados, los Estados miembros y otros observadores, el comité ha estudiado las disposiciones de la legislación sobre el derecho de autor que permiten a las instituciones que se ocupan del patrimonio cultural de cumplir sus misiones. Este trabajo tan importante ha puesto de relieve el amplio apoyo de la labor de las bibliotecas, pero también los costes de la excesiva incoherencia entre legislaciones nacionales y la falta de disposiciones para la colaboración transfronteriza. Desde 2011, las bibliotecas han venido promoviendo la idea de un tratado internacional sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas, archivos y museos. Se trata de un borrador de tratado que establece un conjunto de mínimos básicos de excepciones para que todos los países cuenten con tales mínimos básicos, creando un marco para las leyes nacionales de derecho de autor que sea flexible y coherente con el derecho internacional vigente. Se trata de un marco que no pretende imponer una armonización única, sino que es flexible para que cada Estado lo adapte como le corresponde mejor. Y además facilita esta posibilidad de trabajar a través de fronteras. Esto es lo que hemos visto con Marrakech. Como mencioné anteriormente, esto ha impulsado el cambio a nivel nacional y ha dado a las disposiciones legales un efecto transfronterizo, que es lo que esperaríamos que pasara con un instrumento internacional para el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas, archivos y museos. Si bien ha habido avances desde 2007, cuando empezaron las discusiones en la OMPI en este tema, algunos miembros, principalmente la Unión Europea, han bloqueado que haya más progreso en la OMPI. Argumentan que no quieren un instrumento jurídico internacional, lo cual es curioso porque dentro de la Unión Europea, como bien saben, se acaba de adoptar una directiva de derechos de autor que hace los cambios que pedimos a nivel internacional. Es decir, domésticamente quieren los cambios, pero no a nivel internacional. Además, la Asamblea General de la OMPI de 2012 decidió que había que progresar en dirección a un instrumento en cualquier forma internacional, que el Comité de Derechos de Autor tenía que seguir debatiendo este tema y llegar a una conclusión. Y, sin embargo, hay países que bloquean llegar a esta conclusión. Creemos que tenemos que romper este bloqueo para ofrecer una solución internacional al problema que se nos plantea, tanto para actualizar las leyes nacionales y para facilitar el intercambio transfronterizo. Como ya han debatido los Estados miembros, las disposiciones que la IFLA y otras organizaciones consideran necesarias incluir en un instrumento internacional son principalmente excepciones al derecho de autor para las siguientes actividades. Para el préstamo en biblioteca, para apoyar la lectura y el acceso a la cultura, el suministro de documentos para ayudar a los investigadores, la preservación de los materiales de la biblioteca y de los archivos para las generaciones futuras, la utilización de obras para la educación, la investigación y el estudio privado, el uso de las obras para fines personales y privados, y el acceso a obras huérfanas y obras descatalogadas para evitar que queden olvidadas y se pueda aprovechar el valor cultural que tienen para la sociedad. Esto debería beneficiar a todas las bibliotecas, archivos y museos que se enfrentan a retos muy similares en sus trabajos. En muchos casos, incluso estas tres instituciones forman parte de una misma institución. Encontramos muchos ejemplos de bibliotecas dentro de museos o de museos dentro de archivos y viceversa.
por lo que la existencia de normas diferentes que las trate de maneras diferentes no tendría sentido y podría resultar en inseguridad jurídica innecesaria. Todas las excepciones que he mencionado deberían funcionar también a través de fronteras y deberían permitir que las bibliotecas compren libros en el extranjero, incluso cuando ya están en la venta o alguien tiene derecho a la venta de este libro localmente. Las excepciones que he mencionado también deberían estar protegidas cuando las condiciones contractuales a través de las cuales se permite el acceso a la obra quieren quitarles las posibilidades que ofrece la ley. También debería existir el derecho a eliminar o eludir medidas tecnológicas de protección que tienen este mismo impacto, que impiden el uso de obras de una manera que, por otro lado, estaría permitido bajo una excepción o limitación al derecho de autor. Por último, pedimos que se limite la responsabilidad de los bibliotecarios y trabajadores también de archivos y museos, porque no deberían ser responsables de los actos de los usuarios si han hecho todo lo posible para informar al usuario de lo que puede hacer con la copia de la que dispone para usos de investigación, educación o uso privado, o cuando cometen un error de buena fe. El Seminario Regional de Santo Domingo es una gran oportunidad para avanzar en estas discusiones. Como señalan los planes de acción de la OMPI, el objetivo de los seminarios regionales es analizar la situación de las bibliotecas, los archivos y los museos, así como las instituciones docentes y de investigación, y los ámbitos de acción con respecto al régimen de limitaciones y excepciones y a las especificidades de cada región. El primer seminario regional tuvo lugar en Singapur para la región de Asia y el Pacífico los días 29 y 30 de abril, y el segundo tuvo lugar en Nairobi, en Kenia, los días 12 y 13 de junio, para la región africana. En la reunión de Singapur se reconoció claramente que las leyes debían cambiar, que debían dar a los bibliotecarios, archiveros y personal de museos, profesores e investigadores, la certeza de lo que pueden hacer, garantizar que las bibliotecas, archivos y museos puedan garantizar las mismas normas, dispongan de normas armonizadas, que también permitan que nuestras instituciones puedan llevar a cabo la preservación a través de fronteras y reflejar las expectativas y necesidades de los usuarios en la era digital. De hecho, 3 de los 4 grupos subregionales de trabajo creados durante el seminario regional pidieron instrumentos internacionales. El 4º grupo también quería apoyo internacional para aprobar mejores reformas y disponer de una guía de cómo hacerlo. En la reunión de Nairobi hubo una mayor presión para que la discusión se centrara en la educación, en entender el derecho de autor, en lugar de investigar cómo avanzar a nivel político para tomar una decisión, como pide el plan de acción que acabo de leer. No obstante, es un resultado que no reconoce la necesidad de proporcionar un apoyo real a los gobiernos y de proporcionar claridad jurídica en torno al trabajo transfronterizo. Muchos países subrayaron explícitamente la diferencia que podría suponer un instrumento jurídico, la mejora que resultaría. Ahora ustedes tienen una oportunidad crucial para dar forma al debate en la reunión en Santo Domingo. Es importante recordar que son libres de sugerir cambios que ayuden a superar las dificultades a las que se enfrentan sus bibliotecas, incluso a nivel internacional. Sus opiniones darán forma a la conferencia internacional que tendrá lugar en octubre en la OMPI en Ginebra y que concluirá los 3 seminarios regionales que habrán tenido lugar para discutir el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor y examinar las oportunidades que ofrecen, los retos que plantean las diferentes soluciones internacionales, incluido un tratado internacional, contratos, mejores prácticas, etc. Esto se celebrará justo antes de la reunión del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, donde se reúnen todos los Estados miembros. En él se decidirán las medidas que adopte la OMPI, si podemos avanzar hacia un instrumento internacional que apoyaría a bibliotecas, archivos, museos, educación e investigación.
lo que se diga en Santo Domingo tendrá un impacto y un eco para impulsar el cambio a través de esta última conferencia internacional. Una de las cosas muy útiles que ha hecho la OMPI es encargar estudios que examinan las excepciones y limitaciones que existen al derecho de autor para bibliotecas y otras instituciones, así como para la educación, la investigación en los Estados miembros de la OMPI. Y el estudio para bibliotecas, desarrollado por el profesor Kenneth Cruz, ha sido actualizado tres veces, la última en 2017. Hemos utilizado este estudio para examinar el panorama de las excepciones y limitaciones al derecho de autor en la región de América Latina y el Caribe, y a continuación presentamos algunas de las conclusiones que hemos entendido. Una primera es que hay 6 países que no tienen una excepción general para bibliotecas y hay un país que solo tiene una excepción general, no tiene ninguna otra excepción. Hemos observado que las excepciones más populares son las excepciones para hacer copias para la preservación o para la sustitución o el reemplazo. La de preservación está presente en 24 países de 33 países de la región y la sustitución o reemplazo en 22 países. Otra excepción muy popular es relativamente popular, es la de hacer copias para finalidades de investigación, que está presente en 18 países. Con esto vemos que es evidente que de los 33 hay pocos países que tengan excepciones adecuadas. Vemos que la mayoría de los países de la región carecen de excepciones muy importantes para el beneficio de las instituciones de patrimonio cultural. Para la conservación son 24 los que no tienen esta excepción y el resto de los 33 sí la tienen. Y la sustitución o reemplazo son 22 países que no la tienen. Y la investigación y el estudio privado son 18 países que no la tienen. Es decir, hay una gran mayoría de países que no disponen de las excepciones adecuadas. Incluso cuando existen las excepciones, vemos que hay una parte importante que no dispone de excepciones adaptadas al mundo digital. Es decir, puede que tengan la excepción, pero no responde a las necesidades del mundo digital. Vemos otras excepciones como el préstamo interbibliotecario, que solo existe en 3 países, y el suministro de documentos, que solo existe en 10 países. En ningún país hemos visto excepciones que limiten la responsabilidad de los profesionales de las bibliotecas, solo hay 3. Hay 2 países que tienen excepciones para obras huérfanas, de los 33 países de la región. Ningún país tiene excepciones para obras fuera de comercio o descatalogadas o para la minería de texto y datos. Mientras que en 19 países está prohibido eludir las medidas tecnológicas de protección, disculpad, en 19 países está prohibido eludir las medidas de protección tecnológica, solo 6 de ellos excluyen las bibliotecas de esta regla. A nivel mundial es evidente que las excepciones existen en la región, pero no están adaptadas en el mundo digital, y eso aún cuando existen. Fueron diseñadas para una época en la que la información se utilizaba principalmente en soportes analógicos y no digitales, y no responden a las necesidades de las bibliotecas y de sus usuarios en el mundo digital y globalizado. Encontramos 13 países que limitan la excepción de preservación a un determinado número de copias, lo que significa que la excepción no es adecuada para el mundo digital. La excepción de preservación también se limita a menudo con respecto al tipo de formato o reproducción. Es decir, en 17 países encontramos limitaciones en el tipo de formato. Por ejemplo, solo se puede hacer si son copias reprográficas, no digitales. Otras disposiciones que son muy importantes en la era digital son inexistentes, como por ejemplo la posibilidad de no respetar una cláusula contractual cuando está anulando lo que permite una excepción.
o la puesta a disposición de obras a través de terminales especializados dedicados en el espacio de las bibliotecas. También vemos a menudo la expresión en la colección permanente, lo cual limita las obras que pueden ser copiadas para fines de preservación o sustitución. Aparece en 15 de las leyes y es una condición que no tiene en cuenta el hecho de que muchas obras no son accesibles a través de licencia y por lo tanto no se encuentran permanentemente en las colecciones de la biblioteca. Solo 7 países de la región cuentan con disposiciones flexibles como el uso justo, el llamado fair use o fair dealing, e incluso cuando cuentan con tales disposiciones, no necesariamente las extienden a actividades de la biblioteca. Por ejemplo, hay fair use fair dealing para citas y reseñas o fair dealing para investigación, pero no fair dealing para preservación, etc. Si bien varios países han llevado a cabo reformas en materiales de derechos de autor, en materia de derechos de autor en los últimos años, no necesariamente realizan los cambios que son necesarios para adaptarse al mundo digital. Esto significa que aunque las reformas de los derechos de autor pueden tener lugar, aunque no lo tienen lo suficiente, observamos, no abordan los cambios necesarios. Es por eso que una guía internacional es, una vez más, muy importante. La IFLA estará presente junto con otras organizaciones que comparten objetivos similares en el Seminario Regional en Santo Domingo para representar el sector de bibliotecas junto también con otros bibliotecarios de la región. Esperamos en esta ocasión poder trabajar con ustedes para analizar mejor la situación a la que se enfrentan las bibliotecas, los museos, los archivos, las instituciones docentes y de investigación, y encontrar la mejor solución para los estudiantes, para los lectores, para los investigadores, para los innovadores y para los ciudadanos en general en la región. Hasta entonces, y aquí tienen mi contacto para cualquier pregunta. Muchas gracias.